tener una cantidad de clases de 5 a 7. No nos dice si es 5 o es 7. Nosotros tendríamos que seleccionar 5, 6 o 7. De 50 a 100, de 6 a 10 y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que nos dice, lo que tendríamos que hacer. Entonces, nosotros vamos a seleccionar en este momento raíz cuadrada. ¿Sí? Entonces, voy a utilizar la fórmula contar. Ya sé que son 30 datos, eso lo leímos, pero voy a utilizar esta fórmula de contar. Ahí tenemos los 30 focos. Voy a sacar raíz cuadrada del valor de n, que son 30, y nos da un valor de 5.47. Acá el número de clases debe de ser un número discreto, o sea, un número entero. ¿Sí? Aquí no hay un criterio específico, si decir el inmediato superior o el inmediato inferior. No hay criterio. Ustedes pueden seleccionar 5 o pueden seleccionar 6. Cuando estamos desarrollando la tabla, normalmente si son demasiadas clases, pues nos quedan clases sin valores en frecuencia. Y ahí nos damos cuenta que deberíamos de disminuir. ¿Sí? En este caso vamos a dejar 6 clases. Ese fue el paso 2. ¿Sí? El paso 3 es calcular la amplitud. ¿Cómo vamos a calcular la amplitud? Vamos a dividir el rango entre el número de clases. Entonces vamos a dividir 194 entre 6. Y nos da un valor de 32. Aquí voy a poner fórmula texto. Nos da un valor de 32.33. Acá sí hay un criterio. El criterio siempre redondear al inmediato entero superior. En este caso, pues ponemos 33. Este no va a ser su caso de ustedes, porque ustedes no están trabajando con números enteros. Ustedes están trabajando como este ejemplo, ¿sí? El ejemplo 11. Con ese tipo de ejemplo van a trabajar, ¿sí? Voy a resolver esta parte hasta la amplitud para que vean cómo lo vamos a hacer, ¿sí? Voy a poner, mande, te escucho. Entonces, N mayúscula es el tamaño de la población y en nuestro caso serían las 67 personas. Las 67 y los 40 y tantos diámetros de los remaches. ¿En el diámetro no son 100? No. En el diámetro tú tienes que calcular el tamaño de muestra, que ya lo hemos calculado. Ya lo calculamos en clase y son 40 y... No me acuerdo si eran 42 o 47. Ok, gracias. ¿Sí? Lo voy a hacer acá para que vean la diferencia entre cuando tenemos datos enteros y datos con decimales. Voy a calcular el rango. Ya saben cómo sale el rango. Acá ya estoy reduciendo las operaciones. Lo estoy haciendo de una sola vez. Mi rango es 9. Voy a contar los datos. Con 40. Y voy a obtener raíz cuadrada de 40. Me da 6. Yo voy a redondear. En este caso, puedo redondear a 5. Puedo quedarme en 6, o en 5, o en 7. Lo voy a dejar en 6. Y la amplitud la voy a obtener dividiendo el rango entre 6. Aquí no puedo redondear al entero inmediato porque no, los datos no son enteros, son centésimas. A diferencia que acá sí son enteros. ¿Sí queda claro esa diferencia? Sí. Y ustedes tienen enteros y decimales, por lo tanto van a basar su criterio en los decimales. Acá son centésimas y lo que acabé de obtener no son centésimas, que son
¿Milésimas? Milésimas. Entonces, esas milésimas las tengo que redondear a la centésima inmediata superior, ¿sí? Y entonces la inmediata superior va a ser 0.02. ¿Sí? Y eso es lo que ustedes tienen que hacer en sus actividades que les tocaron, ¿sí? ¿Por qué? Porque primero, los diámetros que ustedes que midieron, ¿sí? Tienen un entero, que es 4 milímetros, y luego tienen centésimas, ¿sí? Algunos de ustedes no midieron centésimas, nada más midieron décimas, y así lo reportaron. Pero como están haciendo un muestreo, hay equipos que sí midieron hasta centésimas. Entonces, tienen que tener cuidado a la obtención de la amplitud. Si la amplitud está mal calculada, pues todo lo demás que sigan calculando va a estar erróneo, ¿sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Si alguien ya resolvió el paso 1 del rango, el paso 2 de clase, díganme qué resultado le salió en la amplitud y les digo si está bien o está mal, mientras busco el símbolo de aproximado a. Utilizar van a ser los de los promedios, ¿no? A ver, sí. A ver, primero estoy hablando de los diámetros. Si tú me das los datos de las calificaciones son enteros con décimas. Sí, porque a algunos les ha de haber dicho saqué 8.5, otros saqué 9, otros sacó 9.6, ¿sí? Entonces, depende. Si yo hablo de los diámetros de los remaches, las mediciones que ustedes me dieron, pues son relativas a esos valores, que son 4.65 para algunos, para otros me dijeron 4.6, pero en todo eso pues tienen hasta centésimas, ¿sí? Bueno, entonces si no los tienen, pues vamos a continuar. Bien, entonces vean lo que hice. Redondeé a la centésima inmediata superior, ¿sí? Entonces la amplitud me quedó 0.02. Muy bien, entonces acá como tengo enteros, es el inmediato entero superior. Ya que tenemos resuelto el paso 3, vamos a calcular el límite inferior. El límite inferior es el valor mínimo de 180 menos un medio por la unidad. La unidad se refiere a la naturaleza de los datos. En este caso, como los datos son enteros, la mínima unidad de un entero pues es 1. Por eso lo multiplico por 1. Entonces ya nos queda 179.5. El límite superior de la clase 1 es 179 más la amplitud. Y la amplitud es 33. Acá les comentaba yo que fijen el valor de la amplitud para que puedan ustedes arrastrar hacia abajo. Luego, para la clase 2, el límite inferior es el límite superior de la clase 1. ¿Sí? Y arrastro hacia abajo. Después, aquí también sigo arrastrando hacia abajo. Y ya tengo mis valores, los límites. Una forma de comprobar es que el valor mínimo, este valor mínimo, debe de estar contenido en algún límite y está en la primera clase. Y el valor máximo también debe de estar contenido en alguna clase y está contenido en la clase 6. Si de pronto nosotros hubiéramos tomado acá el valor de 5, aquí la amplitud cambia, sería 39. Y observen que
la clase 6 ya no contiene ningún dato, porque el máximo valor es 374, que lo estaría yo viendo en la clase 5. Y en la clase 6 me saldría 0. Entonces, eso es lo que les decía yo, que deben de tener cuidado. Y lo corrigen, ¿sí? Muy bien. Entonces, ya tenemos ahí el paso 4, los límites. Y los trasladamos a la tabla de distribución de frecuencia, ¿sí? Ya los tenemos ahí. Después, el paso 5 es calcular la marca de clase. La marca de clase es solamente un promedio entre el límite inferior más el límite superior. Por eso ustedes observan que están sumados y divididos entre 2. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. O si alguno de ustedes dice, pero ¿puedo utilizar la fórmula promedio? Puedes utilizar la fórmula promedio. No hay ningún problema. Y arrastramos hacia abajo y ya tenemos la marca de clase. Ya realizamos el paso número 5. Bien, una forma de comprobar que está bien es que el 196 debe de estar entre 179 y 212. El 328 debe de estar entre el 311 y el 344, y así sucesivamente. Muy bien. Ahora, para encontrar la frecuencia, pues no vamos a ponernos a contar. Mejor vamos a utilizar la fórmula frecuencia. Lo primero que tienen que hacer es seleccionar todas las celdas donde deben de aparecer los valores de frecuencia. Ponemos el signo igual y escribimos la fórmula frecuencia. Lo primero que nos pide es seleccionar los datos de entrada. Esos son mis datos de entrada, ¿sí? Luego colocamos coma. Depende de la versión de su teclado, puede ser que a algunos les aparezca punto y coma, pero eso lo tienen que observar visualmente. No nada más porque yo escribí coma, van a escribir coma. Vean qué les dice su hoja de Excel. Luego me dice grupos, ahí vamos a seleccionar el límite superior y cerramos paréntesis. Les mencionaba yo que no deben de dar Enter, sino tienen que oprimir 3 teclas. Control, Shift, Enter. Y ya tenemos ahí nuestra frecuencia de datos y que los podemos comprobar con una suma. La suma debe de ser 30 datos porque estamos trabajando con 30 datos. Hacemos la suma y ya nos dan 30 datos. Yo seleccioné la opción, les había yo comentado, de formato condicional, que era en barras. Por eso ya me está dando el histograma, ¿sí? Porque seleccioné en el botón inicio formato condicional, ¿sí? Ese fue el que seleccioné, ¿sí? Entonces ya tenemos ahí nuestras barras. Para obtener, esta le llamamos frecuencia absoluta y es el paso 6. A continuación vamos a hacer el paso 7. El paso 7 es obtener el porcentaje de 3 entre 30, de 6 entre 30, de 6 entre 30, de 9 entre 30. Entonces, pues seleccionamos el 3 y lo dividimos entre 30. Pero el valor de 30 quiero que aparezca en todas las divisiones, por lo tanto la voy a dejar fijo. Ya tengo el formato en porcentaje, ya no lo tienen que hacer ustedes, ¿sí? Y arrastran hacia abajo y ya tenemos ahí nuestro resultado. Y ya tenemos, mande. Perdón, la unidad en caso de decimales también sería 1. No, ¿cuál es la mínima unidad de estos valores? Tenemos enteros, décimas y centésimas. ¿Cuál es el mínimo valor? ¿El que tenga centésimas? No, el mínimo valor de todos los datos es una centésima. Ok, y perdón, ¿Te escucho?
En el otro ejemplo que está haciendo, dijo que el límite superior eran los grupos. ¿Cuáles grupos? Bueno, es que escuché que dijo que el límite superior o los grupos, o que entre los grupos, y eso eran las cantidades del límite Sí, superior. una forma de comprobar es que la marca de clase para la clase 1 me dio 196 y debe de estar contenido entre el límite inferior y el límite superior. Si de pronto acá me hubiera dado 250, pues inmediatamente observo que no se encuentra entre 212 y 245. Entonces ahí hay un error. ¿Sí? Sí, gracias. Muy bien. Ahora vamos a calcular la frecuencia absoluta acumulada. Es lo único que vamos a hacer es ir acumulando los valores. Primero 3, luego 3 más 6 me va a dar 9, pero pues vamos a aprovechar de nuevo la ventaja de Excel. ¿Sí? Y ya que hice esa suma, de sumar 3 más 9, lo arrastro hacia abajo y ya tengo mi resultado. Y observo que efectivamente debo de terminar en 30. ¿Por qué? Porque son 30 datos. Porque sé que 3 más 6 me da 9, que 9 más 6 me da 15, que 15 más 9 me da 24, que 24 más 4 me da 28 y que 28 más 2 me da 30. Y lo mismo hacemos para la frecuencia relativa acumulada, nada más que con el porcentaje. Y ya tenemos ahí nuestros tabla de distribución de frecuencia. Lo que tenemos que hacer ahora es hacer nuestras conclusiones. Y bien, habíamos hecho dos conclusiones. Había yo mencionado que el 20% de los focos, acá tengo dos valores del 20%. Tiene una duración promedio de 229. ¿De dónde tomé el 229? Pues de acá. Puedo hacer otra conclusión con el otro 20%. El 20% de la vida útil de los focos tiene una duración promedio de, y ahora no voy a poner 292, voy a poner 262 horas. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque ahora tomé este valor. Luego coloqué el 93% de la vida útil de los focos es de 179, desde aquí hasta donde dé el 93, hasta 344. Voy a hacer otra conclusión. Conclusión 4. El 30% de la vida útil de los focos está entre, estoy tomando el 30%, entre 278.5 a 311.5 horas. ¿Sí? Y ya tenemos ahí otra conclusión. Y las conclusiones las voy sacando de la tabla de distribución, no las invento, nada más voy leyendo. ¿Sí? Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, me voy a pasar entonces a este ejercicio donde es más parecido a lo que ustedes van a hacer. Recuerden que ustedes lo único que tendrían que poner aquí, ¿cuánto les dio para N, el tamaño de muestra para los remaches? ¿Alguien recuerda cuál fue el dato?
las calificaciones más o menos tienen ese comportamiento. Acá la mínima unidad va a ser una décima. ¿Por qué? Porque hay enteros y décimas. Muy bien, entonces aquí ya tengo el rango, ya tengo el número de datos, ya tengo las clases, ya nos quedamos en 6, ya calculamos la amplitud y ya la aproximamos. Voy a hacer el cálculo del límite inferior. Pongo valor mínimo, busco cuál es el valor mínimo, le voy a restar un medio por la mínima unidad, ¿sí? Ya tenemos el límite inferior, 0.275. Y ahora voy a calcular el límite superior, que es este mismo límite inferior más la amplitud. La dejo fija. Aquí me falta colocar un valor de 6. Ya tengo el límite inferior y el límite superior. El límite inferior de la clase 2 va a ser igual al límite superior. Voy a rellenar hacia abajo. Y aquí vamos a rellenar hacia abajo. Ya tenemos ahí el cálculo del límite inferior y límite superior, ¿sí? Ahora voy a calcular la marca de clase. Voy a dividir entre 2. Ya tengo la marca de clase. Ya está. Y ahora voy a calcular la frecuencia. Selecciono. Escribo la fórmula. Frecuencia. Selecciono los datos. Pongo coma. Selecciono el límite superior. Oprimo Control, Shift, Enter. Y observen, lo voy a pintar de color amarillo. En la clase 6 me salió en 0. O sea que no hay ningún dato en la clase 6. Por lo tanto, entonces no me conviene dejar la clase en 6, sino me conviene dejarla en 5. Porque la clase 6 no contiene ningún dato. Voy a hacer la comprobación, voy a hacer la suma. Y vean que nos dan 40 datos, o sea, no hay problema, siguen siendo 40 datos, entonces tengo un problema por acá. Entonces lo que voy a hacer es primero cambiar el número de clases de 6 a 5. Observo, la amplitud es .018, esa no va a cambiar, se va a mantener igual a .02, no hay cambio, por lo tanto, entonces voy a eliminar esa clase que tengo ahí, no me conviene, y voy a hacer de nuevo todos mis cálculos. ¿Sí? Vuelvo a seleccionar las 5 marcas de clase, escribo de nuevo frecuencia, selecciono los datos, pongo coma, selecciono el límite superior, cierro paréntesis, Control Shift Enter. Ya tengo ahí los datos, voy a actualizar mi suma. Me sigue dando 40 datos, no hay ningún problema, estoy bien. Voy a seleccionar de nuevo del 6 al 4, me voy a ir a formato condicional y voy a seleccionar, ya tengo mi histograma. Repito la operación para la frecuencia relativa, voy a dividir 6 entre 40. Voy a dejar fijo el 40 y arrastro hacia abajo y voy a obtener una suma. La suma debe de ser el 100%. ¿Sí?
voy a trabajar con la frecuencia acumulada absoluta, el valor de 6. 6 más 10 me debe de dar 16. Como ya tengo la fórmula, la arrastro hacia abajo. El último valor me debe dar 4. Estamos bien. De nuevo, voy a seleccionar esta celda. Me voy a ir a ese conjunto de celdas. Me voy al formato condicional. Lo selecciono. Lo mismo para acá. Selecciono del 6 al 40. Formato condicional. Ya lo tenemos ahí. Y ahora voy a hacer la frecuencia relativa acumulada. El primer rastro hacia abajo. De nuevo, formato condicional. Ya tengo ahí. Voy con mi análisis. ¿Sí? Voy a poner el primer análisis. Voy a decir que el 35, este valor de acá, el 35%, déjenme ver el contexto del problema de que nos habla, se consideran diámetros internos de 40 mangueras, entonces el 35% del diámetro interno de las mangueras tiene en promedio, y coloco la marca de clase 0.325, vamos a ver en qué unidades están. Dice que son en pulgadas. ¿Sí? Segundo análisis o segunda conclusión. Voy a utilizar el mismo 35%. El 35% del diámetro interno de las mangueras está entre, y ahora voy a utilizar el límite inferior y el límite superior, entre 0.315 a 0.335 pulgadas. ¿Sí? Entonces utilicé esto mismo de acá, ¿sí?, para hacer dos conclusiones. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Cómo fijaba la celda? F4. Y si no es F4, te pones entre la celda y el número y la letra, pones el signo de pesos. Muy bien. Ahora nos piden en la actividad hacer el histograma. El histograma pues ya está hecho acá, pero vamos a hacerlo como tal. Voy a colocar acá histograma. ¿Sí? El histograma nos piden que tengamos el límite inferior y el límite superior en el eje de las X. Es lo que nos piden para hacerlo. ¿Sí? Entonces lo voy a hacer. Me debe de quedar igual a esto que estoy señalando, porque ya hicimos el histograma, o sea, ya está hecho. ¿Sí? Entonces, eso es lo que voy a hacer. Voy a copiar estos valores de acá, control C, los voy a pegar acá, pero voy a pegar valores, porque si pego la fórmula, me va a dar el valor de 0, miren, o error. Control C, y lo pego directamente, me da 0, porque como son celdas relativas, pues no encuentra las celdas, ¿sí? Entonces, por eso hice un pegado de solamente valores.
¿sí? Voy a colocar acá el límite superior, 3, 7, 5. Y acá voy a colocar el valor de 3, de 6, de 6, de 9, de 4 y de 2. Ya están ahí. Y selecciono, me voy a insertar, buscamos gráfica de barras, dice histograma, no seleccionen ese histograma, sino váyanse a la gráfica de barras y seleccionen ahí la barra que ustedes quieran, ¿sí? Yo selecciono este, ¿sí? Y voy a hacer algunas correcciones. Primero me está apareciendo acá el color rojo, lo voy a quitar, ya no aparece el color rojo. Programa, frecuencia absoluta, ¿sí? Y ya está. Ya tenemos ahí el histograma. Si le quiero poner los valores, le digo que agregue los datos, ¿sí? Vamos a ponerle otro colorcito para que los datos se logren ver. Aquí estos no se logran ver. A ver, déjenme ver qué hice por acá. Si la quitamos, nos vamos aquí y le decimos agregar datos. Ahí están los datos, ¿sí? Entonces ya está el histograma de frecuencia absoluta. Si me piden hacer, acá le voy a poner histograma de frecuencia absoluta, que se conoce como FI. Y ahora me piden elaborar el histograma de frecuencia relativa. Pues lo único que voy a hacer acá es cambiarle, en lugar de absoluta, a relativa, y su símbolo es HI. Este histograma es igual a este que está aquí. El otro va a ser igual, nada más que expresado en porcentaje. Entonces voy a seleccionar estos valores de porcentaje, ¿sí? Y los vamos a colocar acá. Vamos a poner, ¿a qué le iba yo a pegar? Perdón. No, pues ahí voy de nuevo. Los voy a copiar y los vamos a pegar, pero que sea un pegado solamente de valores. Ahí están el pegado de valores, ¿sí? Y ahora los voy a seleccionar, me voy a insertar una gráfica de barras, ahí lo tengo, y le pongo su nombre. Histograma de frecuencias relativas. De nuevo voy a agregar los datos, si es que así lo quiero. Ahí están los datos. Ya tengo mis dos histogramas. ¿Son parecidos? La respuesta es sí. Lo único que cambia es que en uno aparecen valores, ¿sí? 3, 6, 9, 4, 2, y en el otro aparece porcentaje. En este caso el 3% equivale al 10% y así sucesivamente. ¿Para qué me sirve un histograma? Pues para comparar lo que se ha hecho antes contra lo que se hizo después, la forma que tiene el histograma, ¿sí? Los histogramas normalmente me van a decir si vienen de una población normal, si tienen una forma de distribución de campana de Gauss, ¿sí? En este caso los histogramas están un poco sesgados hacia la derecha. La mayoría de los datos están hacia la derecha. Observen, si partimos a la mitad, acá hay 9 más 4 más 2, me da 15. Del otro lado también me da 15, pero hay una barra que tiene mucho mayor valor.
¿sí? Entonces ya tenemos ahí los histogramas. También puedo hacer las gráficas para la frecuencia absoluta, el polígono de frecuencias, que es otro gráfico que nos piden. Entonces voy a poner acá polígono de frecuencias. Voy a colocar de nuevo estos valores, los voy a pegar acá. Nada más que voy a poner acá el valor de 0, ¿sí? ¿Por qué voy a poner el valor de 0? Porque nos piden que el polígono de frecuencias debe de estar cerrado. Primero lo voy a hacer sin esos ceros. Voy a seleccionar del 3 al 2. Me voy a insertar. Voy a seleccionar una gráfica de líneas, ¿sí? Esta gráfica de líneas, ¿sí? Y ya tengo mi polígono de frecuencias absolutas. La teoría me dice que el polígono de frecuencias debe de tocar el eje horizontal y no lo toca. Lo que hice fue poner un 0 antes de, para que observen cómo voy a arrastrar los datos, y ahora sí ya lo cerró. Pero por la parte superior también lo debe de cerrar. Ya tengo ahí mi polígono de frecuencias absolutas, ¿sí? Bien, ¿alguna duda hasta ahí? Es la misma gráfica, nada más que en lugar de utilizar barras, ahora utilizo línea recta. Y voy uniendo los puntos. Eso mismo voy a hacer. Control C, voy a pegar acá ahora polígono de frecuencias relativas. Y ahora utilizamos la letra H mayúscula I. Y voy ahora a hacer lo mismo. Voy a copiar los porcentajes. Voy a empezar con 0 y a terminar con 0. Selecciono. Vean lo que voy a hacer ahora, ¿sí? Me voy a insertar, voy a tomar una gráfica de barras. Ahí tengo mi gráfica de barras, pero no debe de ser gráfica de barras, debe de ser una gráfica de líneas. Lo que voy a hacer ahora es darle clic a la gráfica, dentro de la gráfica, pero le voy a dar clic derecho y voy a buscar cambiar tipo de gráfica. Y voy a seleccionar ahora las líneas, ¿sí? Y le digo aceptar. Y ya tenemos ahí nuestros 4 gráficos, ¿sí? Uno expresado en porcentaje, le voy a dar agregar los datos. Vamos a darle una mejor posición para que se puedan visualizar perfectamente. Esos están bien. Igual acá le voy a agregar los datos. ¿Sí? Ahí ya tengo los datos. ¿Cómo los agregó, profe? ¿Mandé? ¿Cómo los agregó los porcentajes? Nada más te vas a la gráfica, botón derecho, y le pides que agregue las etiquetas de datos. Ok. Y otra pregunta, entonces se tiene que empezar siempre con 0 y terminar con 0 para que se cierre, ¿no? Para que esté pegada a los puntos de abajo. Sí, porque si no empiezas con 0, pues
pues no va a cerrar. ¿Sí? Entonces sí, inicien con 0 y terminen con 0. Bien, nos piden otra gráfica. La ojiva. ¿Sí? La ojiva de frecuencia absoluta. Estas que ven aquí, las que yo tengo de color como rosa y color amarillo, son las ojivas. Inician desde 0 y terminan hasta el 30, inician desde 0 y terminan al 100%. Entonces, eso es lo que voy a hacer para lo que le llamamos la ojiva. ¿Sí? Voy a copiar los datos, estos datos de acá. ¿Sí? Recuerden, si lo operan directamente, les va a marcar un error, ¿sí? Porque como están como una fórmula, pues siempre van a buscar relacionar las fórmulas. Entonces no hagan el pegado directo, mejor váyanse a un pegado solamente de valores. Y ahí tenemos ya los valores. La ojiva también debe de iniciar en 0. Ahí no va a terminar en 0, va a terminar en 30. Seleccionamos, nos vamos a insertar, seleccionan la gráfica de puntos y ya tenemos ahí la ojiva. Vamos a darle el nombre ojiva de frecuencia absoluta. ¿Sí? Y le podemos dar los datos. Le dan clic sobre la gráfica, botón derecho, y aparece agregar etiqueta de datos. ¿Sí? Entonces hay que darle eso, agregar etiqueta de datos. Ya el formato de lo que ustedes quieran darle a la gráfica, pues eso ya es a elección de ustedes. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos los datos y podemos hacer la ojiva con porcentaje. De hecho, la ojiva con porcentaje es la que más se utiliza. ¿Sí? Voy acá a hacer un paréntesis. ¿Por qué utilizamos porcentajes? Porque es más fácil hacer conclusiones sobre los porcentajes que sobre valores específicos. Porque acá yo le puedo decir a un cliente que mis focos en promedio duran 363, pero si le digo 2 focos, me va a decir, solamente 2 focos. Es diferente a que le diga yo el 7%. Porque si compra 100, sabe que el 7% son 7. Si compra 200, sabe que el 2% son 14. Si compra 10,000, sabe que el 7% son 200. Entonces, normalmente hablamos en porcentaje, no hablamos en números concretos. Entonces, la ojiva también se expresa en porcentaje, pero tampoco tenemos ya ningún problema. Selecciono aquí mis porcentajes, los voy a copiar. Los voy a pegar, recuerden, pegado especial. Ya sé que algunos de ustedes me pueden decir, pues yo mejor lo copio. Bueno, sí, lo puedes copiar, no hay ningún problema, pero pues también puedes utilizar las bondades que tiene Excel. Ya están ahí pegados desde el 0 al 100, selecciono, me voy a insertar. Ya tenemos ahí nuestra ojiva. Y agregamos el porcentaje. Ya está. Normalmente en esta ojiva de porcentaje se acostumbra señalar dónde está el 50%. Entonces voy a insertar una línea. Déjenme buscar dónde están mis líneas. Es en dibujar, no. En inicio.
complementos, ilustraciones, tampoco, formas. Vamos a agregar una línea recta. Entonces al 50%, ahí sería el 50%, voy a agregar, le voy a cambiar, se acostumbra normalmente que sea línea discontinua, y voy a agregar otra línea. Ahora a que toque el eje vertical. Igual le voy a dar formato que sea una línea discontinua. Y ya tenemos ahí nuestras 6 gráficos que pudiera yo hacer. ¿Esa línea para qué es? Perdón, profe, esas líneas que puso. Esas son para representar el 50% de los datos. Ok, muchas gracias. Voy a hacer las mismas gráficas en el otro ejemplo que empecé a hacer. O alguien ya tiene sus datos. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, para que así quede más claro. Espero no confundirlos más. Díganme si alguien tiene su valor mínimo y máximo de calificaciones de los estudiantes. Alguien que diga, oh, yo sí ya tengo el valor mínimo y el valor máximo. ¿Hasta ahí? Bien, voy a hacer una simulación rápida. Paso a calcular el rango. Pues vamos a calcular el rango. Quiero encontrar el máximo valor. Entonces ponemos máximo valor. Ya sé que es 10. ¿Sí? Mínimo valor. Sí, ya también sé que es 8.1. Pero yo los ordené. Ustedes puede ser que no los tengan en orden. ¿Sí? Ahí está. ¿Cuál es el rango? Bueno, calculamos el rango. 10 menos 8.1. Ya tenemos el rango. ¿Sí? Queremos calcular ahora número de clases. Entonces, primero vamos a obtener el valor de n. ¿Cuántos datos son? Son 70 datos. ¿Cuántos me dijiste, Daniel? ¿67?
Se supone que son 67. Ok, entonces voy a quitar 3. Ahí están 67. Calculamos las clases. Raíz cuadrada de 67. Le voy a dejar en 8. 8 clases. Calculamos la amplitud. Dividimos 1.9 entre 8. Listo. Pero tengo que redondear a la décima. Profe, ¿cómo sacó la raíz? Raíz de 67. ¿Cómo lo puse en Excel? ¿Y ya la visualizas? Sí, gracias. Muy bien. Ahora la amplitud. La amplitud no la puedo dejar como está. La tengo que redondear a la unidad mínima. Voy a poner acá. Unidad mínima. Las calificaciones están en enteros y décimas. Entonces la unidad mínima es una décima. Entonces, ¿cuál es la inmediata superior? Vamos el valor es este. Lo voy a copiar. Este es el mínimo valor que les estoy mencionando. Bueno. Tengo que pegar valores. Esa es punto 2375. José Aguilar, dime cuál es la mínima, la décima o la mínima unidad, si mis valores están ahí. José, ¿no? Bueno. No, profe, no lo tengo. Sebastián. Todavía no lo tengo, lo estoy haciendo. No, pero no lo tienen que hacer, es nada más visualizar, no les estoy pidiendo que hagan nada. ¿Sí? Sí. Bueno, el redondeo no puede ser este redondeo que voy a hacer. Esto no puede ser, porque la mínima unidad es una décima y acá tengo 10 milésimas, pero redondeé a milésimas. Entonces eso no es correcto. Si me dicen punto 024, exactamente, porque punto 024 son centésimas y entonces lo que comenta su compañera debe ser 0.3. Ese es el valor correcto. ¿Sí? Repito, si ustedes no hacen el correcto cálculo de la amplitud, todo lo demás va a estar incorrecto. Ya tenemos ahí la amplitud. Entonces ya está listo. Muy bien. Ya tenemos ahí lo que necesitamos. Bien. Ahora voy a poner acá límite inferior. Aquí voy a poner límite superior. Aquí voy a poner la marca de clase. Acá voy a colocar la frecuencia absoluta, la frecuencia relativa, la frecuencia absoluta acumulada, la frecuencia relativa acumulada. Y como mencionamos que iban a ser 8 clases, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 clases. Y voy a hacer el cálculo. El mínimo valor es 8.1 menos un medio por la mínima unidad, que es una décima. Y nos da 8.05. Perfecto. Y luego vamos a sumar a ese valor de 8.05 la amplitud. Y dejamos fijo la amplitud. Ya tenemos ahí la amplitud.
hacemos lo que hemos hecho en las otras dos ejercicios. Y observamos que nos va a sobrar una clase. ¿Por qué? Porque no vamos a tener ningún valor entre 10.15 y 10.45, dado que la máxima calificación es 10. Entonces voy a corregir acá a 7. La amplitud sigue siendo la misma, no va a cambiar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si de nuevo buscamos esa aproximación, pues va a ser de punto 2, el máximo, la máxima décima que sigue es punto 3. Entonces voy a borrar esta clase. No me va a ser de utilidad. Calculamos la marca de clase. Calculamos la frecuencia. Me dice datos. Acá están mis datos. No importa que haya espacios vacíos. Coma. Límite superior. Cerramos paréntesis. Control Shift. Enter. Comprobamos que eso efectivamente me dé 67. Listo, me da 67. Ya está lo más difícil. Lo demás pues es operaciones relativamente simples. El condicional, formato condicional. Listo. La frecuencia relativa, 5 entre 67, dejamos fijo el 67, arrastramos hacia abajo, le damos formato de porcentaje, ya tenemos ahí los porcentajes. Empezamos con la frecuencia absoluta acumulada. Debe terminar en 67. Con la frecuencia relativa acumulada, 7% más 7%, pues me da 15% por el redondeo de los decimales. Debo terminar en 100. ¿Hasta ahí alguna duda? Ese sería un ejemplo de las calificaciones de los estudiantes. Voy a hacer una conclusión. Voy a tomar el máximo valor de frecuencia que es de 18 y voy a decir el 27% de los alumnos de mis 3 conclusiones. ¿Alguna dificultad para hacer los histogramas, polígonos de frecuencias y ojivas? No, profe. Bien, este sería de los alumnos. Suri, ¿con eso queda más claro qué vas a hacer en la actividad 1? Sí, profe, gracias. Necesitan haber recolectado 67 calificaciones. ¿Sí? Recuerden
ningún ejercicio que me presenten por equipo va a ser idéntico. El método va a ser idéntico. Y si encuentro dos trabajos idénticos del equipo, por ejemplo, de Suri y del equipo de Daniel, pues lo que voy a determinar es que copiaron. ¿Por qué? Porque entonces significa que a las 67 preguntas, 6 personas le preguntaron siempre lo mismo a esas 63, o sea que no hicieron el trabajo separado, sino pues, que copiaron, ¿no? Igual si en la actividad 2 de los diámetros hay dos trabajos iguales, pues significa que no aplicaron el muestreo aleatorio, sino que alguien dijo, yo ya lo tengo, pues dámelo, ¿no? Y lo copió y lo hizo y está igual, porque no les van a salir los mismos valores. Aquí voy a hacer un ejemplo para una duda que me llegó a preguntar al inicio su compañero. Vamos a suponer que aquí están los 100 remates y que ya hicimos el cálculo de n y vamos a suponer que n nos salió también 47. Entonces tengo que seleccionar y tengo que hacer aleatorio entre 1, bien. Tengo que ir a donde está la medición número 19, ¿sí? Voy a copiar estos, ¿sí? Y lo voy a pegar acá. De nuevo con valores. Y me dice que debo de ir a la medición 55. Observo la medición 55 y tiene 4.65. La 83 tiene ese error. Sí, pero pues así lo tomaron, pues ni modo. La otra tiene esta medición, la siguiente tiene esta medición, y así sucesivamente voy obteniendo las mediciones. Acá de pronto observo una medición muy extraña, pero bueno, la dejamos, ¿sí? Otra más extraña. Y así hasta llegar a 47. ¿Con qué datos voy a trabajar? Pues con estos. Estos nada más me sirven para identificar qué mediciones voy a tomar para mi estudio. Esta de acá. De aquí, ¿qué voy a hacer? Pues voy a obtener el máximo. ¿Sí? De estos valores deben ser 47 para lo que estoy planteando. Debo de obtener el mínimo. Ya que tengo eso, calculo el rango. Calculo el número de clases. Voy a suponer que son 47. Ya ustedes hacen el cálculo correcto y ya tendrán que seleccionar cuántos. Y acá decido que pueden ser 6 o 7. Yo decido que sean 6. Calculamos la amplitud. Dividimos el rango entre 6. ¿A qué debo de redondear esto? O lo dejo así. El redondeo debe ser a la centésima inmediata superior, 0.06. Y voy a empezar de nuevo a hacer esto. Aquí ponemos K, 1, 2, aquí abajo. 1, 2,
3, 4, 5, 6. Ahora colocamos límite inferior, límite superior, marca de clase. Y empezamos los cálculos. El mínimo valor 4.6 menos un medio por la mínima unidad, que es una centésima. Ya tenemos ahí el valor. El superior 4.95 más la amplitud. La dejamos fija y ya estamos listos. El máximo valor fue 4.9, está contenido acá. O sea, está bien que haya yo seleccionado 6 clases. ¿Hasta ahí alguna duda de qué van a hacer en esa práctica de los diámetros? Yo tengo una duda, profesor. A la hora de hacer el aleatorio entre de 0 a 100, te tienen que salir números al azar. Y esos números al azar van a ser los números donde vas a tomar las medidas y los diámetros. La cuestión es la siguiente. Si dentro de la lista de los 63 resultados que nos pide se repite un número, ¿se tiene que repetir igual el mismo diámetro o tenemos que cambiar ese número? No, tienes que cambiar esa medición. Porque ya lo hice de todas formas, haciéndolo 63 veces con una sola celda o haciendo... Ya no corras todo. Nada más. Haz esto. Pon 72, verifica si no hay otro 72, no hay, pues ya quedó, oye, pero también quedó repetido el 38 2 veces, pues toma otro, el 39, ya. ¿Sí? Ok, profesor, gracias. ¿Sí? Muy bien. Profe. Bien. Mande. Entonces, después de que se haga el aleatorio y nos diga qué número de rematch vamos a tomar, para que no se muevan esos valores, dijo que también teníamos que fijar la celda o algo así. No, pegar valores. En otro lugar y ya con eso, sobre eso, sí. Bueno, a un ladito ya ponemos el valor de los diámetros. Sí, porque si no, cada vez que hagas movimiento, pues eso te acaban de ir cambiando. ¿Sí? Okay, lo voy a volver a poner. Esto cada vez que nosotros hacemos una operación, cambia. Y yo no voy a decir, oye, pero primero me dijiste que el 98, ahora me dijiste que el 59, y ahora me dices que el 97, ponte de acuerdo. Entonces por eso lo seleccionas, le das clic en copiar y luego te vas a pegado especial. Y ya en pegado especial, pues esos valores ya se van a quedar fijos, porque si no, pues, ¿cuándo vas a terminar? ¿Sí? Sí, gracias. Muy bien. Entonces, ya no hay duda para las actividades 1 y 2, para hacer la tabla de distribución de frecuencias, para hacer histogramas, para hacer polígono de frecuencias, para hacer ojivas. Y además, para poder hacer el trabajo de lo de la entrevista, ¿cuál era el número base? Porque se supone que, bueno, todos tenemos en cuenta que son 64, pero en realidad no sabemos bien cuál es el número determinado. Tienen que calcular el número de muestra, el tamaño de muestra. Ajá, pero ¿cuál era el número de base? 66 punto y tantos, ¿no? Pero ¿no le redondean más grande? A ver, no. ¿Cuál era el número más grande para sacar el número de muestra? A ver, vamos a ponernos de acuerdo. Estoy abriendo la actividad 1. La están viendo. Lo que tienen que hacer es aplicar esta fórmula.
¿Sí? Esa es la fórmula que van a hacer. Sí, de hecho, al aplicar esa fórmula dan 66.9 de resultado. Y recuerden que siempre debemos de redondear al inmediato superior. Por eso Daniel me dijo 67. O sea, si me preguntan un número base, pues no hay número base, es el cálculo del tamaño de n. En este caso serían 67. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, maestro. Esa es para la actividad 1. Para la actividad 2,